Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Hola, buen día a todas las personas que nos están escuchando. Estamos en un programa más de El arte de ser padres. El día de hoy con un tema que no te puedes quedar sin verlo porque creo que nos va a llevar a reflexionar esta semana más profundo, ¿no? Y nos va a dar incluso algunos clics, algunas respuestas que de repente pueden estar ahí rondando por nuestra cabeza. El día de hoy estamos en el tema de espiritualidad y sentido de vida, ¿no? Es algo que necesitamos saber cómo fomentar y vamos a hablar de esto el día de hoy. Hola, Ani, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muy contenta de iniciar otra semana más con todos ustedes y de estar con este tema que de alguna manera a veces perdemos de vida lo más importante. Nos refugiamos en muchas preocupaciones por la situación que estamos viviendo o de alguna manera nos dejamos llevar por los miedos, los temores y perdemos de vista que echándole mano a lo espiritual podemos sentir en cierto modo encontrar esa luz de esperanza y esa tranquilidad que necesitamos en estos momentos. Exactamente, ¿no? Vamos a hablar del sentido de vida y esto aplica para niños, aplica para adolescentes, aplica para adultos, sobre todo la responsabilidad que es como adulto poder construir con los demás en la parte del sentido de vida, ¿verdad? Qué importante es esto, saber cómo ir ayudando a los jóvenes a encontrar ese sentido de vida y también la espiritualidad que en estos tiempos ya es bastante complejo que de repente podamos quitarnos toda esta parte del materialismo, del individualismo, de la búsqueda del placer y empecemos a entender qué es lo que realmente vale la pena, ¿no? Definitivamente creo que lo que estamos viviendo nos llevan a ese punto básico de decir, ¿qué pasa si te quitan todos estos compensadores? ¿Qué queda? ¿Qué queda ahí? ¿No? Y muchas veces ahí encontramos este vacío que nos hace preguntarnos por qué nos despertamos, para qué estamos viviendo. Y de repente podemos creer que el construir ese sentido de vida tiene que ver solo con construir objetivos, ¿no? Solo con esta parte de querer llegar a algo para que entonces tenga una motivación. Y creo que el sentido de vida es mucho más allá que de eso, ¿no? Y vamos a estar hablando de esto. Entonces, bueno, les pedimos por favor que nos escriban, que nos saluden, ya saben que nos encanta ver desde dónde nos están viendo y escuchando. Ustedes son la familia del arte de ser padres y estamos todos los lunes con ustedes disfrutando este programa. Entonces, escríbanos y también escríbanos qué piensan. ¿Qué determina su sentido de vida? ¿Cuándo construyeron su sentido de vida? ¿A qué edad? ¿No? Esto es súper interesante. Definitivamente yo creo, Ani, no sé qué piensas tú, que debería haber materias sobre este tipo de cosas donde todo un año de verdad sea el tiempo para estar construyendo esta visión de trascendencia de cuál es tu sentido de vida, qué te motiva, cuáles son tus valores, cuál es tu propósito, todo esto porque muchas veces llegamos a los 30, 40 y no lo tenemos claro. Así es, y muchos de nosotros crecimos con el catecismo que aprendimos desde muy pequeños en las clases de doctrina para poder hacer la primera comunión o durante el tiempo que estuvimos en la escuela, si estuvimos en una escuela religiosa, llevábamos esa materia del catecismo, pero ya cuando uno va creciendo, es muy importante el poder ir aprendiendo lo importante que es encontrarle la trascendencia y el sentido de vida a nuestra propia vida, ¿no? Y vamos viendo cómo desde niños, pues nosotros cuando somos pequeños vivimos tan a gusto solamente en el presente, nada nos preocupa, de alguna manera todo lo disfrutamos al máximo y es una etapa tan bonita en ese sentido
que también es importante poco a poco ir haciendo conciencia desde muy chiquitos a los niños de la espiritualidad. Y fíjate, Ani, la verdad es que antes, como tú dices, antes todo el mundo vivía como en el hoy y no había más preocupación. En este momento ya no es así, ya hay niños, ¿no? Por ejemplo, las separaciones, los divorcios, el bullying, el abuso sexual, todas estas cosas que realmente en este momento están viviendo los pequeños, hacen que también haya niños que digan, ya no quiero vivir. ¿No? Que niños que pierdan ese sentido, pero como tú dices, pareciera que nacemos con el sentido de vida, ¿no? Pareciera que es algo con lo que nacemos y entonces como niños no nos los estamos cuestionando y que puede ser que ciertas situaciones de la sociedad nos hagan irlo perdiendo, ¿no? Y de alguna manera también hay muchos factores externos que nos mantienen viendo hacia afuera y muy distraídos, ¿no? Ahorita todo lo que los niños empiezan a jugar y ver en la televisión o en los aparatos, en las computadoras, en el iPad, en el Xbox, todo eso los tiene tan distraídos que de alguna manera no ven otra cosa más que lo inmediato, ¿no? Lo que de alguna manera los tiene conectados y pierden de vista muchas cosas que podrían en un momento dado aprender y realizar porque están inmersos en todo eso, ¿no? Claro, y como papás desde ahí, porque la verdad es que nosotros como papás estamos inmersos también en esta parte del placer, ¿no? O sea, como que realmente como sociedad pudimos desconectarnos un poquito de los demás y enfocarnos totalmente en la búsqueda del placer. Y entonces las personas de 25 años ahorita están muy enfocadas como en trascender profesionalmente, ¿no? Y entonces si en un año no han subido de puesto, entonces se sienten estancadas, necesitan como este reconocimiento. A las mujeres necesitan el reconocimiento de los hombres, como buscando ser perfectas para lograrlo. Los hombres necesitan el reconocimiento de los demás a través del puesto que tienen en el trabajo. Entonces todos estamos como en búsqueda de ese algo, ¿no? Y porque no se nos enseñó que teníamos que hacer eso. Y entonces simplemente las mamás lo decimos, ¿no? Tú no me ayudes, tú enfócate en estudiar y con eso. Ajá. Y entonces fíjate cómo vamos mandando estos mensajes de qué es lo importante en la vida. Así es. Y por otro lado también el materialismo y veo mucho también a los chicos, a los adolescentes, a los jóvenes muy inmersos en el placer, en la fiesta, en la diversión, en estar siguiendo el ritmo del exterior, de lo que se está usando en redes sociales, de tal forma que muchas veces ni siquiera están conectados con ellos mismos. Ahorita incluso el tema del COVID ha hecho que todos estemos de alguna manera más metidos en nuestras casas, teniendo muy poco contacto con el exterior, socializando casi nada, y entonces eso está haciendo que los jóvenes estén cayendo en depresión. Y por Claro. otro lado, están perdiendo de vista lo más importante que es el darse cuenta que hay que aprender algo de esto, ¿no? Que la vida también la podemos llevar de manera diferente, pero bueno, la etapa del adolescente es una etapa muy difícil porque es una crisis importante en donde el chico está teniendo muchos cambios y por otro lado, llega el momento en que empieza a darse cuenta que es una persona completamente desconocida para él mismo, ¿no? Entonces, eso del sentido de vida, pues realmente no tiene ni idea de qué es, ni quién es él mismo, ¿no? Claro, fíjate, el sentido de vida, mira, si nos vamos como por etapas de la vida, como por, sí, orden, el niño tiene el sentido de vida en base a estas necesidades afectivas, ¿no? Yo creo que siempre tiene que ver con las necesidades afectivas, pero iniciando, por ejemplo, el niño en sentirse querido, sentirse perteneciente, sentirse aceptado, ese ya es su sentido de vida. Ujú.
El niño si se siente así, él no va a cuestionarse por qué vivir, él va a querer vivir, él va a querer disfrutar, conocer, aprender, todas estas cosas que vienen ahora sí que de naturaleza, eso es lo que ese es el sentido de vida de un niño. Entonces tú decías, sí, los jóvenes realmente están inmersos en esto, pero también yo me pregunto, ¿qué hemos hecho los papás para acercar a los niños que se van a convertir en jóvenes a la parte de la espiritualidad, a su propia espiritualidad? Desde la espiritualidad como religiosidad, como en qué crees, has acercado a tus hijos a tus valores, a tus creencias, a tus tradiciones, a todo eso. Y por otra parte, también en el dar, ajá, en el conectarse con los demás, que ese es otro sentido de vida. ¿Qué quiere decir? Muchas veces las mamás decimos, vamos a regalar, ¿no? Vamos a regalar ropa, vamos a regalar juguetes, pero no los llevamos a que ellos los den. No los llevamos a esta experiencia, que esta experiencia de dar y esta búsqueda de que muchas veces damos como diciendo, ya no sirve, vamos a darlo, ¿no? Y no nos damos cuenta que tenemos que enfocar más bien estamos dándole otra oportunidad, estamos dándole una oportunidad también a otra persona, estamos dando algo que puede hacer a otro feliz, ¿no? Entonces, cuando los niños tienen esta experiencia de dar, esta experiencia de a veces irse de misiones o a veces llevar sus propios juguetes a dar, o incluso me acuerdo que le decía el otro día a mi pequeño, le decía, ¿sabías que hay niños? Estábamos comprando una pizza y le decía, es que sabías que hay niños que no pueden comer todo el año una pizza y entonces me decía, May, ¿qué podemos hacer por ellos? ¿No? Como, ¿cómo podemos dar? Entonces sembrar esto se siembra, ajá, porque nadie puede dar ni hacer lo que no conoce. Entonces no podemos creer que va a llegar el adolescente a vivir una adolescencia con un propósito, encontrar su sentido de vida, cuando no hemos estado ahí construyendo esta semilla de la espiritualidad, y la espiritualidad tiene que ver también con habilidades cognitivas. ¿Qué quiere decir esto? Con reflexión profunda, con el silencio de repente, con la parte de tener esa introspección, de entender nuestras emociones. Necesitamos todo eso para poder realmente desarrollar esta parte espiritual. Sí, y por otro lado también, Mariana, enseñarlos a valorar la vida, ¿no? Porque de alguna manera nosotros vivimos en un contexto social o en un contexto familiar y pensamos, y los niños crecen pensando que todo el mundo es igual, Claro, ¿no? claro. Entonces, hasta que no platicas con ellos y de alguna manera los llevas a tener contacto con otros ambientes en donde ellos se den cuenta que hay gente que no tiene las mismas posibilidades de uno y que qué importante esa sensibilidad que uno les va transmitiendo a los niños y que la van aprendiendo de cómo uno trata también a los demás, ¿no? El lugar que Totalmente. tú le estás también dando a ese niño, porque fíjate que una de las cosas que he visto últimamente es que en los matrimonios jóvenes ahora veo que todo gira alrededor de los niños, ¿no? Y están haciendo unos niños muy egocéntricos, muy mimados, son los reyes del hogar o son las reinas del hogar, entonces todo gira alrededor de ellos, ¿no? Y entonces vas a ser niños muy demandantes. Claro, claro. Y sobre todo muy enfocados en su propio placer. Eso es lo importante, ¿no? El niño tiene que aprender que es más importante. Me acuerdo en una ocasión que mi hijo decía que quería muchos juguetes, ¿no? Muchos, quiero todos los juguetes de la juguetería. Y entonces le decía, a ver, vamos a ver, pero ¿qué es más importante? ¿Qué te gustaría más? ¿Todos los juguetes y no jugar con tu abuelo? O jugar con tu abuela aunque no tengas todos los juguetes. Y entonces para él fue un momento de decisiones, ¿no? Y entonces al último dijo, no, pues jugar con mi abuelo es más importante. Entonces, sin querer en este punto, vamos enseñándoles a que puedan determinar qué es lo más importante y empezar a determinar el placer de lo positivo, ¿no? Incluso por medio de la comida, el niño tiene que saber determinar qué es antojo y qué es hambre. Porque entonces si empieza a determinar qué es eso, va a ser mucho más fácil que pueda em- empezar a desarrollar como estas habilidades cognitivas de la reflexión y el criterio. Así es, y que de alguna manera también
la felicidad está al darse a los demás, a compartir con los demás, a pasar tiempo con los demás. Y entonces cuando te encuentras gente necesitada y tu hijo va contigo, qué oportunidad de ver cómo en un momento dado tú tienes esa conexión con esas personas. Claro que ahorita con el COVID no es tan fácil, ¿no? Pero a mí me pasó ayer que bajé a comprar unas galletas y me encontré a una persona vendiendo unas carpetas de punto de cruz, que ya quisiera uno ponerse a hacer esos trabajos que de repente son trabajos muy bien hechos, que ellas se esmeran en hacer su mejor trabajo. Y entonces estaba ella queriendo venderlo para poder tener el alimento para sus hijos, ¿no? Y por lo general uno todo el día anda con mucha prisa y poco, te pones a pensar que hay realidades muy diferentes a las tuyas y en ese momento es una gran oportunidad para darte el tiempo de tener una buena conexión con esas personas, de darte el tiempo de escucharlas y de poderles ayudar en lo poquito que tú puedes a consumir su trabajo. Yo creo que ahorita estamos pasando todos por momentos muy difíciles y lo que más necesitamos es que alguien nos voltee a ver a los ojos y nos diga, muchas gracias, dame uno y yo con mucho gusto te lo compro, ¿no? Es que creo que esto tiene que ver mucho con el sentido de vida. O sea, ahorita que puedes, es más, puedes estar en tu mansión, si quieres, tu mansión con tu alberca, con tu jacuzzi, con tu lo que quieras. Pero si no puedes invitar a tus amigos, si no puedes compartir con la gente que quieres, pierde el sentido, ¿no? Y eso es lo que pasa, fíjate, incluso en mucha gente que es famosa, ¿no? Cuando empieza la relación con las personas a pues a cambiar, a volverse compleja, a no sentir que conectas realmente con las personas, eso es cuando empieza a perder el sentido. Por eso los niños a veces cuando viven la parte de la separación de sus padres, cuando sienten que están perdiendo conexión con ellos, cuando viven el rechazo en las escuelas donde sienten que no tienen un lugar, que al revés, que todo el mundo quiere sacarlos de ese lugar, ¿no? Y que no pueden conectar. Entonces es cuando empiezan todos estos sentimientos de vacío existencial. Y yo pienso que lo mismo en los adolescentes porque vemos a nuestros hijos crecen, ¿no? Y en esta etapa de los 10 años empiezan como a hacer ¿cómo se llama? Metamorfosis y entonces ya no es niño y empieza a cambiar y de repente parece, ¿no? Un monstruito que solo te grita y te hace los ojos para arriba y así, como todo esto. Y entonces como papás a veces no sabemos lidiar con eso y nos vamos alejando afectivamente de ellos, ¿no? Y entonces ellos no nos quieren escuchar, nosotros nos alejamos, no sabemos cómo abordarlos. Y entonces llega un punto donde empieza también este vacío porque ellos están viviendo la selva al exterior, ¿no? Yo digo, son puros chavos asustados llegando como si no estuvieran asustados a la escuela y entonces todos dicen, mira, nadie está asustado más que yo y todos piensan eso al mismo tiempo y están teniendo que encontrar un lugar en este lugar y en casa no sabemos cómo abordarlos para decirles, aquí sí tienes un lugar. Ajá, así, aquí sí tienes un espacio, así como eres, así con los ojos hacia arriba, así ahorita de malitas, así, aquí tienes un lugar y vamos a esperar que estés bien, ¿no? Y bueno, trata de sonreír un poquito más seguido para que pueda yo poder con esto como mamá. Entonces, yo creo que eso es algo súper importante, aprender a darles ese lugar, porque ¿quién puede pensar en trascender cuando no tiene un lugar? Yo creo que este sentido de pertenencia es lo más importante y por eso también como comunidad, incluso en la espiritualidad, en la religiosidad, es súper importante esta parte de los demás, incluso ahorita en los duelos sociales que estamos pasando, porque parece un duelo gigante, ¿no? Un duelo donde toda la sociedad estamos viviendo lo mismo, el sentirnos conectados. El que alguien más te diga, a mí me está pasando lo mismo, entiendo tu dolor, aquí estoy, simplemente, eso da sentido de vida, eso hace que diga, bueno, vamos a seguir caminando, ¿no? Que no te quedes conectado a la muerte y al dolor. Entonces, qué importante es hacer esto desde la familia poder vivir más conscientemente, elegir más lo trascendente que el placer y empezar desde los puntos más pequeños, ¿no? Tienes tú para comprarte algo o tienes para ayudar ahorita al de la esquina, el semáforo, a quien sea. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a preferir trascender o vas a preferir el placer?
Y entonces creo que cuando vamos decidiendo así, vamos a ir empezando a sembrar otras cosas. Y desde como hermanos se puede trabajar, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a ayudar a tu hermano? Eso es trascender. ¿Le vas a ayudar a tu mamá a poner la mesa? Eso. Ujú. Ese tipo de cosas, responsabilidad, ayudan a ir sembrando estas habilidades que necesitamos para la espiritualidad. Sí, y darnos cuenta que cada uno está viviendo este momento de manera muy diferente, pero al mismo tiempo también con las mismas vulnerabilidades, con las mismas inseguridades, con los mismos miedos, y que muchas veces nos enfocamos en situaciones como, por ejemplo, en el tema del adolescente, está más preocupado porque esté prendido y conectado al Wi-Fi que lo que pueda pasar enfrente de él mismo en el exterior, ¿no? Nos damos cuenta que el adolescente tiende a meterse mucho en él mismo y a ensimismarse, ¿no? Y una de las cosas que está pasando es que con esto de que no pueden salir, pues también se están encerrando demasiado en ellos mismos, ¿no? Y entonces también uno como papá tiene que ver cómo hacerlos que se muevan, porque ahora ves adolescentes que no se quieren levantar, que no se quieren mover o que se levantan a lo que tienen que hacer de la escuela y luego comen y se acuestan, ¿no? Claro, pero es por eso, porque al fin y al cabo creo que no, nadie los está acompañando, ¿no? Emocionalmente en este proceso, porque si tú volteas hacia ti, fíjate, para mí sentido de vida tiene que ver con dos cosas. Uno, como ya dijimos, con conectarte a la vida, ajá, que esto significa estar más hacia la trascendencia, hacia la aventura, aceptar a la vida con sus buenos y sus malos, entender para mí, yo entiendo que mi vida es como una película, entonces cuando llegan los malos, como en este momento, digo, wow, el otro día estaba pensando, imagínate cómo le voy a platicar a mis hijos, y estuvimos encerrados un año, ¿cómo puede ser eso, no? Y decirles, sí, mira, aquí tengo la foto de las primeras fotos, todo lo que vamos a vivir como más adelante, y es la película, y ahorita nos está tocando vivir el drama, vivir el terror, vivir todo lo que estamos viviendo, ¿no? Pero ya pasará. Y por otro lado, conectarte a la vida desde la frustración, aceptando como es, y por otro lado, encontrar tu propósito, que es aceptar a la vida como es, ¿no? Con sus buenos y los malos y aprender a navegar en ella, porque es navegar en ella. A veces estará muy tranquila y será como el agua de Cancún, ¿no? Y otras veces será como tormenta y tsunami al mismo tiempo. Y por otra parte es encontrar tu rol en esta vida, que también creo que justo ahí es el punto de la adolescencia, que es quién soy, qué quiero yo. Y para saber qué quiero yo, pues necesito primero decidir, porque si nunca decido, ¿no? Es como llegar a estos restaurantes donde tienes que decidir todo al mismo tiempo, qué queso, qué jamón, qué pan, que terminas de pedir y sientes que ya no estás muy, muy cansada por el día de hoy porque fueron muchas decisiones. Entonces, qué importante es enseñar a los niños desde el principio a empezar a desarrollar estas habilidades de decisión y encontrar el propósito. Por eso yo creo que la pregunta que hacíamos antes de qué quieres ser de grande, no firmabas en ningún lado qué querías hacer, pero ayudaba a ir pensando, a ir observando, a ir teniendo ideales, ir viendo quiénes eran tus héroes, ¿no? Quiénes eran a inspirarte, que eso creo que es otra parte muy importante del sentido de vida. Así es, y también darnos cuenta que tanto se nos facilita adaptarnos a los cambios, a las situaciones y a lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Ahorita se ha complicado mucho porque de alguna manera no es nada más el tema de contagiarte o de enfermarte, sino ha habido familiares que han perdido la vida y que de alguna manera son duelos que uno tiene que vivir y que tiene que de alguna manera vivir junto con toda la familia, ¿no? Y muchas veces la misma situación no te está dando el tiempo de poder vivir el duelo de una manera adecuada. El simple hecho de que hay muchas personas que no han podido acompañar a sus enfermos en los hospitales y ya desde el momento en que se enferman ya estás viviendo un duelo, Claro, claro, ¿no? claro. Sí, sí, Las sí. pérdidas de los trabajos o las pérdidas de no poder ir a bodas o a situaciones, pues son situaciones que también nos han complicado y valdría la pena ver
qué tan adaptables somos a todo esto que nos está pasando y si estamos encontrando el sentido de todo esto y el ver no por qué a mí me ha pasado eso, sino para qué tengo que aprender. Una de Esto. las cosas que a mí me marcó fue conocer la historia del médico Víctor Frank, Claro. ¿no? Un médico neuropsiquiatra que de alguna manera le tocó vivir en una etapa de la Segunda Guerra Mundial y estar en los campos de Auschwitz, en donde le tocó vivir la pérdida de sus familiares y el yo darme cuenta que como él viviendo en esas circunstancias le encontró el sentido a la vida. Eso es algo que de alguna manera me marcó porque me di cuenta que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece, ¿no? Exactamente, y fíjate qué importante esto que dices, y más que yo decir encontrar, porque creo que encontrar nos sitúa en un espacio muy pasivo, ¿no? Donde estamos esperando encontrar el sentido. Yo diría construir el sentido. Ujú. Ujú. Porque esa persona, por ejemplo, ese padre que le secuestran a un hijo o que vive esta parte, o que pierde un hijo, esa persona que vive un abuso sexual, todo eso construyen un sentido y que hacen su asociación, construyen un sentido. Nadie llega y se los da o no lo encuentran en el camino, lo construyeron, dijeron, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar aquí, yo voy a trascender esto. Y eso es algo muy importante, entender que el sentido, si tú no tienes un sentido de vida, si tú no estás conectado con la vida y no le ves sentido, te cuesta mucho trabajo, tal vez estás inmerso en una depresión. Hay depresiones orgánicas que te impiden ver el sentido definitivamente y es muy importante buscar ayuda. Pero si tú no estás en esto es porque necesitas trabajar en el interior. Ujú. En tu interior, en todas las áreas de tu interior, en el área emocional, en el área espiritual, en el área vocacional, en cómo manejas tus pensamientos, todo esto. Fíjate, Ani, nos escribe aquí Juanita, gracias por escribirnos. Nos dice, a mí me pasa con mi hija, no me puedo comunicar, está todo el tiempo entre el celular y la computadora, está todo el día en casa y es como si no estuviera entre las clases y la tarea. Y si no está haciendo tarea, está platicando con los amigos y no hablamos. Yo creo que este es un tema que está pasando a muchísimas mamás que nos están escuchando, ¿no? Y yo creo que hay que saber en qué etapa de vida están nuestros hijos. ¿Qué quiere decir ahorita para nuestros hijos? Lo más importante son las amistades y no pueden conectarse con ellas, ¿no? Y entonces eso están viviendo mucha frustración. Y entonces, ¿qué es lo que reciben de nosotros? Ya arreglaste el cuarto, ya hiciste esto, ya hiciste el otro, ¿no? Como todas estas cuestiones. Y a veces por eso también ya se corta la parte de la comunicación. Pero yo en los adolescentes, yo te recomendaría, Juanita, decir, encuentra un día a la semana, empieza con un día a la semana. Un día a la semana puede ser el fin de semana o puede ser entre semana, donde no sea el día de los amigos, porque no vaya a ser que tú digas viernes por la noche, ¿no? Y entonces pues ya se acabó esta parte. Un día a la semana que le digas, ¿sabes qué? Ese día vamos a hacer algo tú y yo durante una hora, ajá, media hora incluso, y primero yo escojo y después tú escoges. Una semana tú escojo y otra semana tú escoges, ¿no? Y entonces esto puede ayudar a que después sean 2 días a la semana, ¿no? Esto puede ayudar a que después nos quedamos viendo una serie de las dos y entonces te llega tu hija y te dice, oye mamá, hay que verla otra vez. Ujú. Y entonces de esta manera vamos empezando a construir esta conexión con nuestros hijos, porque si la perdimos y a fuerzas la queremos construir, me decía una paciente, mi mamá me obliga a estar con ella y si no me castiga. ¿Qué es eso? ¿Cómo quiere que yo construya una relación con ella si me está obligando y si no me castiga? No quiero una relación con ella, ¿no? Entonces, qué importante es eso. No, necesitamos que crezca, necesitamos que crezca esta conexión con ellos. Entonces, claro, si le dices todos los días quiero pasar, de no tener ninguna conexión a todos los días quiero estar contigo y vamos a platicar, para ellos es, ¿y qué te voy a platicar, no? Pero si te digo, oye, fíjate, quiero hacerle un regalo a tu papá, entonces voy a recortar mis fotos de niña o me voy a hacer yo un collage y voy a recortar unas fotos y las voy a pegar.
hazlo y vas a ver que vas a empezar a contarle tu vida. No dejes que ella te cuente la suya, no te la va a contar por unos momentos, ¿no? Pero empieza tú y vas a decir cuando yo era joven hacía esto y hacía lo otro y te va a empezar a preguntar y poco a poco ahí va a ir construyéndose. Claro, en ese momento le vas a decir, en esa hora no se vale celular. No, todo el demás tiempo es tú, pero en esa hora dámela a mí, regálamela a mí. Y entonces yo creo que esta es una buena manera de empezar a contactar con los adolescentes, ¿no? Sí, y también darnos cuenta que esta situación que estamos viviendo nos hizo frenar en seco porque llevábamos una vida muy agitada, en donde no teníamos tiempo para nada, no teníamos tiempo para platicar con nuestros hijos, para convivir con ellos, para construir una relación o un vínculo con ellos. Entonces tenemos que iniciar a construir ese vínculo y darnos cuenta que no se construye con el reclamo, porque muchas veces lo primero que hacemos es reclamar, ¿no? Entonces, como dices tú, buscar alguna actividad que a las dos nos apasione y que podamos compartir. Y entonces empezar a ver si de alguna manera queremos compartirla juntos. Oye, mira, voy a ver tal serie, ¿quieres acompañarme? Y entonces el otro ya siente esa libertad de decir, sí, mamá, ahorita en 10 minutos me acerco allá contigo, ¿no? Entonces, a veces las mamás perdemos de vista la forma y el tono. Y Sí, entonces eso también descompone mucho una relación. y fíjate, es que a veces también vemos a nuestros hijos como chiquitos, ¿no? Justo en una relación de mamá-hijo, el hijo dijo, es que ella siempre estaba trabajando, entonces yo hice mi esquema. Yo de esta hora y esta hora hago esto, hablo con este amigo, me meto a este videojuego, ya tengo un sentido de pertenencia dentro del videojuego, tengo un rol, bueno, es todo un mundo adentro de los videojuegos. Entonces llega mi mamá y me dice, salte de tu mundo porque ahora sí quiero estar contigo. ¿No? No, espérame, yo ya tengo igual que tú tienes tus citas agendadas, ¿no? En el trabajo, yo también tengo mis citas agendadas. Entonces, qué importante es eso. Fíjate, también nos dice Ceci Hernández, gracias Ceci por escribirnos. Estoy teniendo problemas con mi hijo, no se levanta si no se le habla mal en la escuela. En la escuela, él quiere solo hablar con sus amigos, no le doy libertad como él quisiera, le digo que salga del cuarto y que se motive y lo veo con un desánimo, no sé qué hacer. Fíjate, Ceci, que tenemos que entender que esto tiene que ver con dos cosas. Uno, con la adolescencia, de que necesitan dormir más y con toda esta parte. Entonces, bueno, el fin de semana es un momento para que ellos puedan recuperar su sueño, ¿no? Y entonces no tenemos que tener a nuestro hijo de 14 años a las 7 de la mañana despierto solo porque no queremos que se duerma, ¿no? Pero sí creo que esta parte es bueno acercarnos y hablar con ellos de qué necesitas. Veo que se te está yendo la vida, veo que no la estás disfrutando, veo que la estás evadiendo. Ajá, porque no quieres despertar, bueno, a qué horas te estás durmiendo, ¿no? Como toda esta parte del autocuidado y decir, ¿qué pasa? ¿Qué te hace falta? Yo creo que casi nunca llegamos a preguntar eso. Llegamos a decir, no puede ser, ve a tu cuarto, no te quieres despertar, ya no sé qué hacer contigo, te pareces a no sé quién, ¿no? Te voy a mandar a no sé dónde. O sea, como, vamos a este punto, pero creo que nos cuesta trabajo acercarnos y decir, ¿qué necesitas? ¿Cómo te, ¿Qué hago para ponerte, ayudarte a motivarte, a disfrutar la vida? ¿Qué te está haciendo falta? ¿Qué pasa? ¿No? Primero conocer cuáles son las circunstancias y si de plano el hijo o la hija está muy cerrado y no quieren hablar, decir, vamos a intentarlo por WhatsApp, vamos a intentarlo en de frente, vamos viendo cómo podemos comunicarnos, aunque sea, fíjate, aunque sea un mensaje por abajo de la puerta de me importas, ¿no? Necesito hablar contigo, dime cuándo estés listo. Y sí, no es así todos los días mandar un mensaje positivo a la otra persona. Si tú estás en el trabajo y tu hijo en casa, todos los días mandar un mensaje positivo, decir, aquí estoy, necesito hablar contigo, ¿sabes? Y lo que más necesitan los adolescentes es ser escuchados y sentir que tienen un lugar y un espacio y que son queridos, pero no Sí, saben cómo hacerlo, ¿no? de alguna manera ellos no saben cómo hacerlo y muchas veces buscan esos momentos con los amigos, buscan el placer para de alguna manera anestesiar ese sufrimiento, ese dolor o ese vacío que están sintiendo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante no perder de vista el cómo ir poco a poco logrando esa conexión con ellos y por otro lado también tratando de
analizar si hemos construido un buen orden en casa como para que ellos también tengan las responsabilidades que les toca, porque muchas veces su única responsabilidad en casa es el estudio y no tienen actividades que comparten con uno en casa o que de alguna manera también ayuden a limpiar la cocina, a limpiar su cuarto, pero que tu conexión con ellos no nomás sea la exigencia y el reclamo de por qué no recogió el plato o por qué no tiene en orden su cuarto, sino que tu comunicación con él sea de una manera diferente en donde los dos puedan encontrar un tema que los ayude a conectar. Sobre todo porque de verdad que tú puedes crear, o sea, como le decía una mamá el otro día, decía Mariana, es que le grité y hasta cuando le grité y le dije, te me pones, ahí sí reaccionó. Ujú. Le dije, claro, en base al miedo. Ujú, en base al Mm. miedo, y ya se ve fracturada tu relación con él. Y era hombre, ¿no? Y entonces le decía, lo que va a pasar es que él en 4 años va a partir y no va a regresar. Ujú. Claro, va a tener disciplina, pero nada más disciplina, no afectividad. Ujú. Ujú. Entonces, hay que tener, es un equilibrio muy complejo. Yo creo que ser papá es la tarea más compleja que hay en este mundo, más compleja, ¿no? Pero creo que lo tenemos que intentar. Lo tenemos que intentar todos los días. Y creo que el mundo les está diciendo a estos chavos que el mundo está terrible, ¿no? Que no hay esperanza, que todo está mal, que, o sea, hay mucho mensaje negativo. Y lo que ellos necesitan es un poco, un poco de sabiduría. Ujú. No podemos aconsejar cuando no hemos cuestionado, no nos hemos cuestionado. Fíjate, decía que lo que necesitamos es es un método socrático, ¿no? Cuestionarlo todo. Y si tú como papá utilizas este método socrático para poder vivir exactamente justo lo que necesitan hacer los chavos a esa edad, que es cuestionarlo todo, ¿no? Entonces va a ser mucho más interesante que tú, con tus dos argumentos de toda la vida, intentes comunicarte con ellos. No, no, este método es algo muy interesante porque te va a ayudar, uno, a tener más elementos y más recursos para poder platicarlos con él. Y en ese momento a él también lo estás enseñando a cuestionarse y encontrar sus propias respuestas. Ujú. No las que le dicen, no las que escuchan, no las que ven, no, no, sus propias respuestas que van a construir su filosofía de vida y en base a su filosofía de vida va a construir su sentido de vida. Ujú. Y entonces va a poner los valores más importantes para él en, en los primeros lugares, ¿no? Sí, de alguna manera también muchas veces están desconectados de lo valioso, ¿no? Y qué tanto has comunicado con él, qué es lo valioso en la familia, qué es lo importante y cómo te ve a ti reaccionando ante las situaciones, porque uno educa no nomás con la palabra, sino también educa con el ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las actitudes que tú estás teniendo en este momento y cómo estás enfrentando cada una de las situaciones, ¿no? De repente a mí me pasó ayer que al pasar por una calle que yo desconocía completamente, me metí en una callecita que tenía un espacio para estacionamiento y yo iba pasando por ahí y de repente al pasar a un hombre le dio mucho coraje verme pasar por ahí y le dio un golpe a mi camioneta con la mano, ¿no? Yo realmente ni pude reaccionar porque yo iba viendo por dónde pasar, ¿no? Pero en ese momento me quedé pensando y dije, ¿qué les está enseñando a su familia este hombre? Claro. ¿No? Porque qué forma de reaccionar. En primer lugar, se golpeó la mano, porque de seguro le ha de haber dolido más que lo que le pudo haber hecho a la camioneta, ¿no? Pero realmente me quedé con qué ejemplo estás dando de tus reacciones, ¿no? ¿Qué So- fue lo que le molestó al señor que reaccionó de esa manera? Yo no me les eché encima ni nada de eso, sí, pero el definitivamente. señor reaccionó de esa manera, ¿no? Entonces muchas veces estamos nosotros muy inquietos por las reacciones de nuestros hijos, por su forma de contestarte, por su agresividad, pero no analizas cuáles son tus reacciones como papá y lo que han aprendido de lo que tú haces. Claro, claro. Y esta parte incluso yo te podría preguntarte por qué te despiertas. Ujú. Porque, no, pues por mis hijos, no. No, imagínate qué responsabilidad les estás dando que tu sentido de vida tiene que ver con ellos. Ujú. Claro, una parte, pero no todo. Entonces,
¿Por qué te despiertas? ¿Cómo estás viviendo la vida? ¿Estás disfrutándola? Porque de verdad que yo decía, de por sí antes, ¿qué veían los niños en los adultos, no? Veían, yo no quiero ser adulto, todo el tiempo están estresados, tienen colitis, gastritis, corren, yo no quiero ser adulto, están enojados. Ujú. Y ahorita, ¿qué están viendo los niños, no? Adultos deprimidos, pesimistas, digo, enfrentando la situación, pero tenemos que volver a conectarnos con la vida, incluso en medio de esta situación, para poder transmitir esperanza a los adolescentes que lo necesitan, ¿no? Y decir, mira, en medio de esto súper negativo que está pasando hay cosas positivas y hay que encontrarlas, pero si nosotros las vemos, porque si no las vemos, ¿cómo se las podemos proyectar o enseñar? Entonces, esto es importante ir sembrando la semilla del trascender, ¿no? De, a ver, ¿qué vas a hacer con lo que tienes? Desde niños, desde, a ver, estás viendo una persona que le está costando mucho trabajo cargar una bolsa, ¿vas y le ayudas o te quedas parado y ves? Estás viendo que están incluso como asaltando a alguien, ¿qué haces? Ujú. Así de sensible o no estás. ¿Cómo quieres vivir? ¿Sensible o desensibilizado? ¿No? Como un zombie viviente, que es lo que mucha gente está viviendo, nada más viviendo, existiendo, pero no disfrutando la vida. Y disfrutando no solo significa así el placer, sino disfrutar también significa aprender a transitar los momentos difíciles, aprender a vivir con lo que se tenga, aprender a disfrutar del sol, del contacto con la naturaleza. Y yo creo que, fíjate, creo que hemos, nos hemos estado desconectando mucho. Uno, creo que tenemos varias desconexiones importantes. Número uno, estamos desconectados nuestro cerebro de nuestro cuerpo y de nuestro corazón. Ujú. Entonces, más bien solo vivimos, parecemos cabezas flotantes, ¿no? Que solo vivimos en la razón, pensando y pensando y pensando y pensando, pensando todo. Ujú. Y no estamos conectados con nuestro cuerpo, entendiendo qué necesita. Si tengo gastritis, no es nada más tomarme un medicamento para que se me quite, es eso. Si el problema de la obesidad, o sea, como conectar con nuestro cuerpo y conectar con nuestras emociones también. No es nada más irme al placer, sino qué siento, qué necesito efectivamente que no estoy recibiendo. Entonces, eso es una parte, y la parte es desconectados con la naturaleza, porque en la naturaleza podemos encontrar miles de recursos para entender la vida, inclusive, ¿no? Para entender el ciclo de vida, para entender lo que valen las cosas, cuánto tarda una fruta en crecer, o sea, como todos estos procesos ayudan muchísimo a los niños a entender el mundo y eso es importante. Y para encontrar el sentido de vida, Mariana, para encontrar ese para qué, algo muy importante es poder tener esa fuerza interior que me va a ayudar a vencer los obstáculos que se me van presentando en la vida, esa fuerza interior para que de alguna manera yo pueda tener claro qué es lo que quiero y buscar eso, tomar la responsabilidad de mi existencia. ¿Sí? El poder valorar lo que tengo y el poder de alguna forma buscar hacia dónde quiero ir y construirlo con esa fuerza de voluntad, porque mucho el problema es que sí llego a tener claro lo que quiero, pero no llego a buscar lograrlo, porque la fuerza de voluntad no me ayuda a conseguirlo. Exactamente, ¿no? Y muchas veces también tiene que ver con motivación. Y fíjate, justo eso es lo que tenemos que trabajar en cuanto a la espiritualidad. A veces creemos que la motivación es, vas a ir conmigo a misa todos los domingos, ¿no? Bueno, digo, ahorita no, pero... Y no nos damos cuenta que justo la espiritualidad es una relación individual. Es algo tan importante que es individual. Tú no vas a estar ahí a los 30 años para definir lo que tu hijo va a creer. Entonces, lo que sí podemos hacer es motivar, es acercar, es encontrar lugares como retiros, como todo esto, donde realmente tu hijo o tu hija pueda acercarse a esta parte de la espiritualidad y no sea algo que tú le impones, ¿no? Sino sea una puerta que tú le abres para que él encuentre eso y entonces su espiritualidad ya no tenga que ver contigo, con las obligaciones, sino sea una parte importante del desarrollo humano.
Muchas gracias, nos están escribiendo. Mira, Ana Hilda, muchas gracias por las estrellas que nos mandaron, qué emoción. Y Luz María, Dios las bendiga por compartir su valioso tiempo. Muchas gracias, de verdad que cada mensaje, fíjate, a veces uno no ve que esto es trascender, porque al fin y al cabo, cada mensajito que ustedes nos mandan a nosotros nos motiva, nos hace sentir que estamos en el camino correcto, que aportamos algo, que les podemos dar algo, un poquito de lo que nosotros sabemos, y entonces de verdad que eso, tomarse un minuto para mandar un mensaje positivo, impacta muchísimo en los corazones de nosotros y de todas las personas que nos están escuchando también cuando nos dan sus testimonios, ¿no? Entonces, yo creo que hay que recomendar, Ani, definitivamente el libro de Víctor Frank, El hombre en busca del sentido, que es buenísimo para la gente que quiere trabajar. Incluso ahorita yo creo que es uno de los libros más importantes para decir, ¿cómo afronto esto, no? Tal vez perdí mi trabajo, tal vez mis hijos están en mi casa y estamos muy mal, tal vez me acabo de dar cuenta que mi hijo consume alguna sustancia o que estoy viviendo, creo que el libro de Víctor Frank nos puede ayudar mucho a decidir, porque decidir cómo vamos a transitar por esto. Ujú. Y a decidir qué vemos, qué no vemos, cómo manejamos nuestra propia realidad, porque tenemos que darnos cuenta de eso, de que nosotros somos capaces de manejar la realidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo veo la novela durante 3 semanas seguidas, la cuarta estoy seguro que a mí también me, me, me ponen el cuerno, porque si José Francisco, el de la novela, lo hace, que es el bueno, pues imagínate, ¿no? Igual, si veo noticias todo el día, voy a tener una sensación de desolación, de verdad. Entonces nosotros también podemos decidir qué vemos, qué escuchamos, qué hacemos para construir nuestra propia realidad. Y eso es lo que les tenemos que enseñar a los niños y a los adolescentes, que ellos también pueden decidir qué van a hacer el día de hoy para construir su realidad. Ni modo, antes nos la construían, ¿no? Los demás nos construían nuestra realidad. En este momento nos toca a nosotros construir nuestra propia realidad y esto pues enfoca totalmente al sentido de vida. Así es. Y si logramos en un momento dado tener tan claro ese sentido de vida, va a ser más fácil encontrar el cómo lograrlo. Y lo que nos nutre el alma y la espiritualidad es darnos a los demás, ¿sí? Es hacer un servicio hacia los demás, y cualquier pequeña cosa que hagas para los demás va a ser como esa gota en el mar que de alguna manera va llenando y va llenando más el espacio del agua dentro del mar, ¿no? Como decía, creo que la Madre Teresa de Calcuta comentaba eso, ¿no? Que no te desanimes por lo poquito que hagas, que poco a poco lo que cada uno hacemos vamos contribuyendo a hacer el bien por una mejor sociedad. Claro, y es con una sonrisa, con que te despiertes y le digas al de al lado, a tu hijo, a tu pareja, a la persona que está barriendo la calle, buenos días y sonrías. Eso impacta. Yo creo que impacta tanto que de repente ya ahorita cuando vemos personas que nos dicen buenos días y que tienen muy buena actitud es como, wow, ¿qué pasa? ¿No? Y eso habla de cómo estamos como sociedad. Entonces hay que cambiar, que esta cuarentena de verdad, yo diga, uno entró a la cuarentena y sea otro diferente el que sale totalmente, que hayas nutrido tanto lo que hay en ti que sea suficiente. Y por eso, Ani, justo queremos invitarlos a el curso que ya es este viernes de Vive tu Vida, que justo vamos a hablar de la parte de la autoestima, de entender de cómo está tu autoestima, pero que de verdad te lleves así un esqueleto de qué cosas tienes que trabajar, ¿no? Así una radiografía de cómo es tu autoestima en cada área y qué es lo que tienes que trabajar. Es el 19 de febrero a las 7 de la noche. Vamos a estar trabajando ahí 1 hora y media. Te invitamos porque la verdad es que me llena de ilusión y sé que vas a salir con muchos recursos. Entonces, fíjense, los que me estaban platicando acerca de sus hijos adolescentes, creo que es un buen momento para ir trabajando como en esta parte y que van a empezar a trabajar un poquito en esta parte de la introspección. Entonces, bueno, los vamos a dejar con ese video de qué vamos a trabajar en este curso y nos despedimos, Ani. Muchas gracias, Mariana. Que tengan bonito día.
Que tengan bonito día. Nos vemos el próximo lunes. Este fue tu programa El Arte de Ser Padres. Hasta la próxima y bonita semana. Tengas miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies en la tierra y